Muy bien. Vamos a pasar a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver la escritura del libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Vamos a estar tomando lectura del verso 19 al verso 25. ¿Sí? Santiago 1, capítulo 1, verso 19 al verso 25. Bueno, el tema se titula, hermanos, mirar atentamente en la perfecta ley. ¿Sale? Mirar atentamente a la perfecta ley. Gloria a Dios. Bueno, ese es el tema. Vamos a tomar lectura. Gloria al Señor, vamos a tomar lectura. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era. Mas al que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, bueno, hasta ahí está el verso 25. Bueno, vamos a tomar lectura del verso 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura es sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a darle gracias a Dios Padre. En estos momentos, Señor, vamos a pasar a tu palabra, Señor, en la cual tu palabra nos enseña que seamos pronto para oír, ya que ahí, Señor, viene la fe por escuchar, Señor, tu palabra, y nuestra fe responde en obediencia a ella. Habla nuestra vida lo que el día de hoy vamos a escuchar, pero que también lo llevemos al campo de la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mirad atentamente la perfecta ley. Vamos a estar viendo estos versos del 19 al 25. ¿Verdad? Pero antes de eso, hermanos, el apóstol Santiago nos da una enseñanza que, hablando acerca de las pruebas, hablando de las circunstancias, todo lo que es en el capítulo 1, ¿verdad? Nos habla de las pruebas, ¿sí? Habla acerca de la circunstancia que nosotros como creyentes cristianos enfrentamos, ¿sí? Pero algo debemos de entender tú y yo, y en cada prueba debemos de estar aprendiendo que Dios no nos deja solos, ¿verdad? Dios siempre tiene el control, ¿verdad? En todas las cosas, ¿sí? Dios siempre, vamos a ver su gracia, y al ver su gracia, ¿verdad? Con nosotros, hermano, quiere decir que no estamos solos en cualquier circunstancia que estemos enfrentando, ¿sí? Siempre está con nosotros. Así que Romanos nos habla acerca de esto, ¿verdad? 8:28 dice que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todas las cosas nos van a ayudar para bien a los
que conforme a su propósito somos llamados. Amén. Así que, para mí es muy importante mencionar esto, lo que habla el apóstol Pablo en un resumen, en esta introducción, ¿verdad? Acerca de lo que habla de todo el capítulo 1, pero cómo comienza, ¿verdad? Hablando, ¿sí?, de las pruebas, hablando de que es importante pedir sabiduría para enfrentar, ¿verdad? Para saber cómo aprender acerca de las pruebas, porque todo esto nos va a ayudar a un crecimiento, ¿sí? Ahora, en el verso 19 nos enseña: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y hay una pregunta acerca de esto: ¿cuál es la consecuencia de que Dios te dio el regalo de haber nacido de nuevo? ¿Sí? Hay una consecuencia por la cual tú y yo hemos recibido un regalo, y a través de eso hemos nacido de nuevo, ¿sí? Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hermanos, hemos nacido de nuevo. Así es, hemos nacido de nuevo. Pero ¿cuál fue la consecuencia de esto? ¿Dónde inició esto? ¿Sí? Esto entonces, hermanos, ¿verdad?, nos lleva a un punto muy importante. En el verso 18 nos dice, allá arribita dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo nacimos, hermanos? ¿Qué dice el verso 18? Por la palabra. Amén. Nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra de verdad, por su voluntad. Amén. Sí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que hay una consecuencia en la cual tú y yo hemos nacido de nuevo, y es, hermano, porque escuchamos la palabra de verdad. Al escuchar la palabra de verdad, el Evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad?, entonces tú y yo, eso nos llevó a recibir a Cristo en nuestro corazón. Al recibir el mensaje de salvación, el buen mensaje, eso nos llevó a abrir las puertas a nuestro Señor Jesucristo para que viniese a morar en nuestras vidas. Tú y yo hemos nacido por la palabra de verdad al escuchar, ya que de ahí viene la fe, el oír, ¿sí?, la palabra de Dios. Amén. Ahí viene la fe, por el oír, por el oír, por el oír, ¿sí? Así que tú y yo hemos recibido un regalo, y ese regalo es de haber nacido de nuevo. Amén. Por eso el verso 18, el apóstol Santiago menciona al respecto de esto. Pero el verso 19 dice: por esto. Él sigue platicando, él sigue en la redacción de la carta. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Para empezar, hermanos, por eso Santiago nos dice esto. Porque tú naciste de nuevo, por la palabra de verdad. Hay un regalo en tu vida de haber nacido de nuevo. Para empezar por esto, Santiago nos dice o nos enseña: sea pronto para oír. ¿Ya se te olvidó lo que escuchaste? ¿Ya se te olvidó en el momento que te estaba hablando del Señor y lo que escuchaste? ¿Y te has hecho tardo para oír? Pero eres muy hábil para hablar, tal vez. ¿Sí? Por eso Santiago dice: sea pronto para oír. Tenemos dos oídos que son expuestos, están externos, ¿verdad que sí? Amén. Pero también tenemos una lengua que está escondida. De repente sale a flote. ¿Sí? Está escondida, está en nuestro miembro, pero oculto, ¿verdad que sí? Pero es muy hábil. De repente sale, pero sale con palabras, ¿sí?,
sale con muchas cosas en las cuales no edifica, hablando de la lengua. Sea pronto para oír y tardo para hablar. Lo que Santiago nos dice, no olvides lo que escuchaste al principio, y a veces te haces tardo para seguir escuchándolo. No lo olvides, por esto. Seas pronto para oír, tardo para hablar. ¿Qué quiere decir tardo? Quiere decir lento. ¿Sí? Una persona sabia siempre va a estar escuchando, pero va a ser lento en hablar. Pero cuando habla, va a hablar palabras de edificación, de bendición. Pero la persona que es tardo para escuchar y es muy hábil para hablar, cuidado, porque eso es muy peligroso, lo que está hablando. Y lo que estás escuchando no te va a edificar. Si no es la palabra de Dios, no te va a edificar. ¿Sí? Tardo, lento para hablar, lento para airarse. ¿Cuánto nos enojamos? Todos nos enojamos. Pero ya cuando nos airamos, eso es otra cosa, ¿verdad? Ya cuando nos airamos, le damos lugar a Satanás. Por eso dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Porque ya de ahí, si nosotros nos controlamos, viene la ira. Viene la ira, hermano, entonces es ahí el problema. ¿Sí? Es ahí el problema, hermanos. Tenemos que ser lentos para hablar, lentos para irarnos, para enojarnos. ¿Sí? ¿Por qué nos habla Santiago respecto de esto, hermanos? Porque eso pasa en nuestras vidas. Por eso en el versículo 5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídelo a Dios. Pídelo a Dios. Y Él te lo va a dar abundantemente y sin reproche. Pero todo, la sabiduría abarca en todo. ¿Sí? Pero algo importante que tú y yo debemos aprender, ¿por qué Santiago nos enseña eso? ¿Por qué Santiago nos dice que seamos pronto para oír, lento para hablar, lento para irarme? ¿Saben por qué? Porque enseguida viene una respuesta, hermanos. Hay una respuesta a nuestras vidas. Hay una respuesta a nuestra pregunta. También, si alguna vez te preguntaste esto, hay una respuesta, hermano. Y nos basamos al verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira, ¿qué dice Santiago? Tú debes de ser lento para airarte. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estamos aquí. Así que, cuando tú estás enojado, sin duda te vas a equivocar, ¿sí o no? Cuando nos enojamos y actuamos en un enojo, en una ira, nos vamos a equivocar. ¿Sí? Nos vamos a equivocar. Te vas a descontrolar y ese descontrol actúas, te equivocas. ¿Sí? Y en esa equivocación arrasas con muchas cosas en la cual puedes lastimar corazones, herir, vas a herir, ¿sí? Vas a lastimar, vas a ofender, etc. En la ira. Entonces en la ira tú estás actuando, ¿sí? Pero no en la justicia de Dios. La justicia de Dios no está en ti, como dice Santiago. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí no está obrando la justicia de Dios cuando estás airado, estás enojado y estás actuando equivocadamente. ¿Sí? Por eso hay que ser sabios al escuchar. Pero escuchen muy bien lo que Santiago está diciendo, porque está hablando de la palabra de verdad. ¿Sí? La palabra de verdad es donde tú y yo debemos ser prontos para oír. No debemos ser prontos para el chisme, para la crítica. No, eso no. Tampoco debe de ser muy rápido en hablar, en crítica, en chisme, etc. No. ¿Sí? Cuando tú eres pronto para oír en la palabra de Dios, ahí hay sabiduría.
¿sí? Pero cuando eres lento en hablar, es porque tú refrenas la lengua también a no cometer equivocación, el estar ofendiendo al prójimo y criticando al prójimo. ¿Me explico? Por eso dice, ¿verdad? La palabra, aquí la escritura, que el hombre que refrena su lengua, ¿verdad? Ese es un hombre perfecto, ¿sí? Hay inmadurez, pero ¿quién puede refrenar la lengua? Por sí mismo. El hombre puede domar los animales, las bestias y todo eso, pero su lengua no la puede domar. ¿Saben quién doma la lengua? El Espíritu Santo. Él es el hombre perfecto que va a domar nuestra lengua. Cuando tú y yo le pedimos que nos dirija, toma el control en el timón de esta barca. ¿Cuál es el timón? Tu lengua. Amén. Él va a tomar la dirección, te va a dirigir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos somos capaces de decir al Espíritu Santo, toma el control en el timón de esta barca? Eso debe de ser así, hermanos, porque si no, ¿verdad? Vamos a estar involucrados en muchas cosas que a Dios no le agradan. Ahora, hay una equivocación cuando actuamos enojados, hermanos, ¿sí? Pero dice en el verso 20, estamos aquí, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando estás enojado, no hay justicia de Dios. No hay justicia de Dios en tus decisiones. Está diciendo por sí mismo. ¿Sí? Y al decidir en sí mismo, no está obrando la justicia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que estás obrando injustamente. Sí. Y cuando estamos enojados decimos muchas cosas que hieren y que ofenden a Dios. Que ofenden, exacto, así es. Cuando hay ese enojo, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que vamos a ofender, que vamos a herir al prójimo, pero también a Dios también. ¿Sí? Imagínense, ¿por qué? Porque estamos actuando injustamente. No está obrando la justicia de Dios ahí. ¿Sale? Ahora, hermanos, si estás enojado, lo mejor que podemos hacer es, primero, escuchar, ¿sí? Cuanto te sea posible. Escucha. Ok, ya te molestaste, tranquilízate. ¿Verdad? Como decía anteriormente, antes, ¿verdad? Cuenta hasta 10. ¿Sí? Y si todavía no reaccionas, relájate, tranquilízate. Porque puedes actuar injustamente. Algo que te están diciendo, y si tú actúas injustamente, te vas a dar cuenta que no va a ser cierto. Pero ya actuaste, ya ofendiste, ya lastimaste, etc. Y luego ahora sí, perdona, disculpa. ¿Verdad? Eso pasa cuando actuamos, cuando dejamos que la ira tome el control. ¿Sí? Debemos de actuar justamente. ¿Cómo vamos a actuar justamente, hermanos? Porque sabemos escuchar. Y ya cuando nosotros escuchamos, actuamos con sabiduría, ¿sí o no? Amén, así debe de ser. Así que debemos escuchar lo más posible que sea, hermanos, la palabra. Pero debemos hablar menos posible cuando no son cosas de la palabra. Habla lo menos posible. No te involucres en cosas que a Dios no le agrade. Si no te involucres en esas áreas que Dios está escuchando, está viendo lo que estás hablando. ¿Sí? Porque si no lo haces, hermano, entonces seguramente lo vas a lamentar. ¿Sí? Y claro, en el perdón hay una sanidad, un reconciliamiento, claro que sí. Pero son aprendizajes que nos ayudan a cómo debemos actuar. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, todo nos lleva a un propósito. Y Santiago nos va llevando paso a paso a un objetivo muy importante. ¿Por qué nos está hablando de esta manera? Porque nos habló que naciste de la palabra de la verdad. ¿Cómo? Escuchando.
Y luego te dice, no te olvides de escuchar, sé pronto para mí. Pero mira, sé lento para hablar, sé lento para irarte, porque si tú te airas, la justicia de Dios no obra en ti. Estás obrando injustamente. Pero pasemos al verso 21, ¿qué dice? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí va entrando Santiago. Santiago va entrando a algo importante. ¿Por qué nos está hablando así? ¿Por qué nos está aconsejando así? ¿Sabe? Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia, hermanos, es cualquier cosa que te degrade. ¿Sí? ¿Tú puedes soportar una pestilencia? No. ¿Sí? Y eso puede indicar inmundicia. ¿Sí? Es algo que a ti no te va a agradar, es algo que te va a degradar. ¿Sí? Pero también que degrade a otros. Si a ti te degrada la inmundicia, hermanos, si otras personas están detectando en ti cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? Pues también le va a degradar. ¿Por qué? Porque hemos recibido algo importante, porque hemos nacido de nuevo. Y la inmundicia no debe de estar en nuestras vidas. Si hay inmundicia, quiere decir que somos inmundos. Pero si no hay inmundicia, hermano, entonces estamos cuidando, estamos avanzando en nuestro nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahora, la inmundicia es cualquier cosa sucia, hermanos. ¿Qué dice Santiago? Desecha toda inmundicia. Desecha, dice, desecha la abundancia de malicia. Deséchalo. La inmundicia, la abundancia de malicia, tú tienes que desecharlo. ¿Qué es la malicia, hermanos? Es estar pensando lo peor de los demás. Eso es malicia. ¿Sí? Eso es malicia. Estar pensando lo peor de los demás. Estás maliciando. Y no es cosa buena. Por eso es malicia. Lo peor de aquel prójimo, de aquella persona. ¿Sí? Lo peor. ¿Sí? Por lo tanto, no debemos de ser maliciosos. ¿Sí? Y si hay malicia, eres malicioso, es que siempre estás con dudas. Algo te hablaron mal de esa persona, entonces estás permitiendo una malicia en tu vida y estás pensando mal de aquella persona. Y si estás pensando mal de aquella persona, eres malicioso porque estás dudando de él. Algo que no te dijeron cierto, estás dudando de él. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa en la iglesia. ¿Sí? Como hablando de iglesia en general también, ¿verdad? Se duda de la persona cuando es algo que no es cierto, que te dijeron, pero no es cierto. Estás oído, pero no es cierto. ¿Me explico, hermanos? Entonces, siempre estás dudando. Siempre piensas que están tratando de hacerte daño. Eso también es malicia, malicioso. ¿Verdad? Siempre andas ahí cuidando porque no confío en esta persona. No tengo duda, no confío en él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede hacerme daño, ¿verdad? Puede estar ahí tramando algo hacia mi persona, ¿verdad? Sí. O sea, no podemos estar viviendo así como hijos de Dios, como cristianos. ¿Sí? ¿Por qué, hermano Santiago habla acerca de esto, hermanos? Vamos a seguir adelante. Verso 22 dice, ahí, perdón, el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, la abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén.
Qué importante es esto, hermanos. ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios? Con malicia, con inmundicia. ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios, hermanos, si somos criticones, si somos chismosos? ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios, hermano, si hay inmundicia en nuestra vida, si hay malicia en nuestras vidas? En la cual ya expliqué. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar nuestro corazón cuando alguien está compartiendo la palabra en nuestras vidas? ¿Cómo va a estar nuestro corazón? ¿Cómo? Sucio, duro, no se va a abrir, no va a ser humilde nuestro corazón, no va a haber humildad, no va a haber mansedumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todo eso guardado aquí en nuestro corazón y por lo tanto no se va a sembrar algo importante. Lo que tú y yo estamos escuchando el día de hoy es la palabra de Dios. Algo se va a sembrar en tu vida muy importante. Pero si tu corazón está así, como dice Santiago, entonces no se va a poder sembrar. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, tenemos, como dice Santiago, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué dice Santiago? Mansedumbre, o sea, habla de humildad. O sea, necesitamos recibir la palabra con humildad. Yo debo de ser humilde al estar escuchando un predicador. Y si soy humilde, mi corazón está libre. Amén. De malicia, de inmundicia, de ira, de enojo, de todo lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ya me puse a cuentas con Él. Ya pedí perdón. Mientras yo no lo hago así, pum, 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 no va a pasar nada. ¿Me explico? Porque el corazón está duro, duro, y no está recibiendo con humildad. Ay, hermanos. ¿Recuerdan una parábola que Jesús habló acerca de la semilla del sembrador? ¿Sí? Hermanos, tenemos que recibir con humildad la palabra implantada. La palabra implantada quiere decir la palabra sembrada. ¿Sí? La palabra sembrada. ¿Qué está escuchando ahorita? La palabra se está sembrando en tu corazón. Pero ¿cómo está tu corazón? Tenemos que desechar lo que dice Santiago para que se pueda sembrar con humildad. Tú recibes con humildad, se siembra la palabra en nuestras vidas. La palabra de verdad. La palabra de verdad que nos hizo el Señor por su voluntad nacer. La palabra de verdad. Amén. ¿Se dan cuenta entonces cómo tenemos que recibir la palabra? Limpio nuestros corazones, hermanos. Limpio. Limpio. Amén. Jesús habló de la palabra de Dios, hermano, como una semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla. Parte cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos, etc. Y la que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Entonces, al estar hablando el Señor acerca de la palabra que es la semilla, nos dice Santiago, tú debes de ser humilde al recibir la palabra. ¿Por qué? Porque si no eres humilde al recibir la palabra, no va a dar fruto. Va a venir Satanás y se va a robar la bendición, la que cayó en el camino. Y si caen pedregales, hay dureza ahí en esa tierra que es la del corazón, entonces no va a haber raíces. No va a crecer y no va a dar fruto. Si caen espinos, esa semilla, ¿verdad? Entonces los afanes, los placeres de la vida, las riquezas van a ahogar esa semilla. Pero si cae en buena tierra, esa
habla de humildad. Ya se preparó el terreno, ¿verdad que sí? El sembrador, el agricultor, cuando siembra, prepara antes que nada el terreno para sembrar. El Señor, cuando tú y yo vamos a recibir la palabra, nuestro corazón ya debe estar preparado en humildad para recibir la palabra de verdad. Amén. Con humildad. Así que, hermanos, cuando estés escuchando la palabra, ten la humildad para recibirla. ¿Para qué? Para que sea sembrada en tu corazón. Ten la humildad, recíbela con humildad. ¿Saben qué pasa, hermanos? Los estudiosos, los que han salido del seminario, los que han salido del instituto, ya se creen la crema y la nata de que todos lo saben, hermano. Y siempre están escuchando un predicador de ahí está. Esto no me cuadra. No está bien. Está predicando incorrecto. ¿Me explico? Esa persona está recibiendo la palabra con humildad. Hay orgullo, el orgullo le está interrumpiendo. Pero Pablo dice: desecha lo malo y retén lo bueno. No, a ver, pastor, etcétera, el que predicó, ¿verdad? Fue incorrecto lo que usted mencionó ahí, ¿verdad? ¿Me explico? Y a veces andan corrigiendo al predicador en el altar. ¿Sí? Oye, sé humilde, tranquilízate. Sé humilde. Yo tengo que aprender de ti, tanto el que tiene mucha experiencia, tanto como el que tiene poca experiencia. Yo voy a aprender de él. Algo me va a enseñar, ponle atención, escúchalo, porque algo te va a enseñar. Amén. Y a veces no somos prontos para eso, para escuchar. Fallamos en esa área, hermanos. ¿Por qué? Por el orgullo, por el conocimiento o por el tiempo también. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Pero Padre Santiago dice: sé humilde, recíbela con humildad para que se siembre la palabra de verdad. Entonces, cuando recibe con humildad, es sembrado en tu corazón, entonces va a producir mucho fruto. Amén. Va a producir mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto que va a producir, hermano? ¿Cuál es el mayor fruto que va a producir? La palabra de verdad que va a salvar tu alma. Es ahí lo que Santiago dice. Es ahí lo que Santiago dice. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es el mayor fruto que va a producir. Va a salvar tu alma, va a salvar mi alma. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un gran consejo para tu vida, un gran alimento para tu vida que te va a nutrir. Amén. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso? Porque a veces no estamos dando fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque no recibimos con humildad la palabra, ni mucho menos no le ponemos atención, la ignoramos, el predicador está bla, y por acá la persona con el celular distrayéndose y el tiempo, etcétera. Puede haber uno que sí es humilde al estar recibiendo la palabra, pero ese va a dar fruto. Ese su alma se va a salvar. Y aquel que no está poniendo atención, ¿qué está pasando? Luego ahí vienen las consecuencias, los problemas. Ay, pastor, me siento desanimado. ¿Por qué me siento así? Y oren por mí, y esto y que lo otro, ¿verdad? Por eso, hermanos, no hay crecimiento en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque no es sembrada la palabra de verdad. ¿Y por qué no es sembrada? Porque no la recibió con humildad. Es un punto, hermano, importante. Pero vamos a otro, la cual Santiago, hermanos, nos hace ver la realidad. Una vez que tú y yo la recibimos, una vez que la recibes, y una vez que la escuchas, aquí viene la exhortación. ¿No te gusta que te exhorten? A mí me gusta que me exhorten. ¿Por qué? Porque me ayuda a ser corregido. ¿Sí? Me van a direccionar bien. Una vez que la recibes, una vez que la escuchas, hermanos,
aquí viene la exhortación, verso 22. ¿Qué dice? Pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores engañándonos a vosotros. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. ¿No es una exhortación? Claro que es una exhortación. ¿Cómo vas a ser hacedor de la palabra si hay malicia, si hay inmundicia, si te airas, te enojas por cualquier cosa y así te vienes a la iglesia y así estás peleando en tu casa y así vienes y levantas tus manos, ¿verdad? ¿Cómo vas a recibir la palabra con humildad si todo eso es lo que te está perturbando y estorbando a que la palabra de verdad se siembre en tu corazón? Eso. ¿Cómo vas a ser hacedor de la obra, de la palabra de Dios, si tu corazón no está bien? ¿Cómo? Pero si lo recibes con humildad, desechaste lo que a Dios no le agrada, entonces vas a recibir la palabra sembrada en tu corazón con humildad. Pero la exhortación es esta: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, que al oír nos va a llevar a una práctica. Y muchos se quedan nada más en el oír y permiten todo lo demás en su corazón. Y se olvidan de algo importante, que lo que escucharon los llevó a un nuevo nacimiento. La palabra de verdad. Amén. Estamos aquí, hermanos. Así que no basta, hermanos, con saber. No basta, hermanos, de conocer los mandamientos. ¿Cuánto no sabemos los mandamientos? Hermano, eso es el Antiguo Testamento. Nada. La palabra de Dios, hermanos, fue y es y será. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo Dios que habló en Sinaí es el mismo Dios que nos está hablando a ti y a mí. ¿Cuánto no sabemos los mandamientos? Muy importante esto, hermanos. Y esto nos ayuda a que tú y yo pongamos en acción eso. Caray, de veras, yo no sé los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen alguna de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? O del mar o de cosas creadas. ¿Sí? No le adorarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántos tomamos el nombre de Dios en vano? Hermanos, si hacemos un examen, tronamos en el examen. Vivir así, hermano. Porque no solamente se habla de la imagen de idolatría, no, hermano, solamente en aquí. Solamente con creer que tú mismo, un Dios, mi Dios me entiende. Hoy no voy a ir, mi Dios me entiende. Hoy estoy cansado, mi Dios me entiende, por eso no voy a ir hoy a la iglesia. ¿Sí? Al cabo mi Dios me entiende. ¿Y cuántos dioses no se hace la misma persona, el mismo creyente? ¿Cuántos dioses? Exagerado. ¿Y eso qué es? Eso es idolatría. Eso es adulterio espiritual. ¿Me explico, hermanos? A veces estamos señalando al que cometió adulterio y esa persona que está señalando tal vez está adulterando más de lo que aquel hizo, en hacerse dioses en su mente. Recordemos que cuando tú señalas así, tres te están señalando hacia ti. Por eso, hermanos, es importante saber los mandamientos. Es importantísimo. Amén. Yo les invito, hermanos, a que lo hagamos. ¿Por qué, hermanos? Porque es ahí.
Es ahí donde el Señor, donde Santiago, nos va a llevar a un punto importante. ¿Sí? No basta entonces, hermanos, con saber. No basta solamente con conocer los mandamientos. Si tú los conoces, tú sabes. No basta con eso. No basta. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Y luego dice, hermano, no matarás, no robarás. Le dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Son gravosos? Es importante lo que dice Moisés al pueblo. Escucha, guárdalos, ponlo por obra. ¿Quieres guardar? Cuando lo escuchaste lo guardaste, pero es memorizar, repetirlo y practicarlo. Amén. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos? Y no hemos conocido eso, tal vez. Pero es importantísimo, hermanos. De veras. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú sabes, conoces los mandamientos, de eso de nada sirve, hermano. Porque no lo llevas a la práctica. No es conocimiento, no es saber nada más. ¿Qué dice Santiago? Tienes que ser hacedor de la palabra. No solamente oidores. No te engañes a ti mismo. No te engañes. ¿Sí? De nada sirve conocer, saber. No te engañes. Practica. Haz. Amén. Amén. Así que Santiago nos dice, hermano, ¿de qué me sirve honrar a mis padres si no lo hago? Nos dice el mandamiento. Vamos para Éxodo, sin quitar el dedo de ahí. ¿De qué me sirve honrar a mis padres? Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Y Deuteronomio 5, ahí están también. ¿Qué dice el quinto mandamiento, hermanos? Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien. ¿Cuánto honramos a nuestros padres? Ay, estoy casado. Hay que ellos mismos, ¿verdad? Se rasgan sus propias uñas. Si Dios te está bendiciendo, ¿por qué no los honras? Honralos. Honrar no solamente económicamente, honrar también cuidándolos, atendiéndolos. ¿Sí? Si tú lo haces, te va a ir muy bien, porque estás practicando la palabra. Amén. Así que, ¿de qué me sirve honrar a mis padres si no lo hago? ¿De qué me sirve conocer y saber que debo honrar a mis padres si no lo hago? ¿De qué me sirve? De nada. De nada, hermanos. Lo que Santiago nos está enseñando a través de la palabra es, o lo que nos enseña la palabra es, trabaja con tus manos, haz, obra. Y nos habla de una acción. No nada más de pensar, no nada más de creer, ¿sí? En la mente. No, hermanos, es hacer. El reino de Dios consiste en hechos, no en palabras. Hechos, haz. Amén. No nada más conoce, sabe, no, practícalo, haz. Trabaja en esa área. Amén. Trabajemos en esa área. ¿Por qué Santiago nos dice esto? Porque vamos a llegar a un punto importante también, hermanos. Miren, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero
se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Verso 23 al verso 25, Pablo o Santiago está poniendo un ejemplo. Si tú eres un oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, entonces eres semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Me puedes sacar la mano que está ahí? Voy a poner este ejemplo que Santiago está poniendo, hermano. Ya casi voy a acabar. ¿Sabe? Tú eres muy bendecido porque estás escuchando este mensaje. Y los que no, el Señor nos los bendiga también. Pero yo te voy a invitar a que vengas. A ver, mi hermano Beto. Perdón, te voy a poner como ejemplo nada más, un ejemplo. Ven para acá. No vayas a romper el vidrio. Espera. Sale caro. Es una reliquia. Ven para acá. Ok, muy bien. Puedes fijarte ahí en el espejo cómo estás. Así, que te des cuenta. Se pasó. Ok. ¿Cómo saliste al principio de tu casa? ¿Es igual como te estás viendo o no? Sí. Ahí en el espejo. Fíjate bien. Sí. ¿Sí? ¿De veras? Ok. Vete a sentar. Hermano Juan, venga para acá, hermano Juan primero. Ay, hermano, puras guapuras, ¿verdad? ¿Qué puede ver en el espejo? Una chulada, ¿verdad? Y no es igual que No es como igual. cuando salí de mi casa ahorita. Ya ha pasado algo, por ejemplo, que salí descansado, Ajá. como manejado, ahorita ya un poco más Cansado. más aburrido, quizás. Ok, eso es lo que el espejo está reflejando. Es diferente. Sí. Pero imagínense algo, un peinado que a veces el aire nos despeina, Sí, también. ¿verdad? Ah, caray, pues no salía así. ¿Qué pasó? ¿Te das Inmediatamente, cuenta? ¿sí? No lo vas a dejar así cuando te fijas, ¿verdad? ¿O sí? Al rato. Si vas a salir otra vez, ¿verdad? Al rato, y el gallote por acá, ¿sí? Al rato. Te puliste estar peinándote ahí un buen rato ahí en el espejo, ¿verdad? Y luego para un ratito el aire te lo descompone todo. ¿Sí no pasa eso? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, te fijas otra vez en el espejo, caray, y agarras tu peine, te lo sacas y empiezas a peinarte. Inmediatamente corriges lo que a ti no te está gustando, ¿verdad que sí? Inmediatamente. Sale, vamos a dejarlo aquí. Entonces, hermanos, es lo que Santiago nos está llevando a este ejemplo. Si eres un oidor olvidadizo, entonces eres semejante al hombre que se considera en el espejo su rostro natural. Y luego, ¿qué más dice? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Te vas, ven peinado y todo, ¿verdad? Pero luego de un rato te olvidaste de cómo te peinaste. Y ya cuando te ves, te das cuenta en otro espejo, caray, empiezas otra vez, ¿verdad? Acomodándote los chinos, ¿sí? Inmediatamente lo corriges, sale. Pero eso es lo que pasa, ¿sí o no, hermano? Eso es lo que pasa, así es. Entonces dice en el verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, ¿sí? Esto es lo que Santiago nos va a enseñar, hermanos. Está hablando de la ley como la ley de la libertad, la perfecta ley de la libertad. La palabra es un espejo, ¿sí? Es un espejo, hermanos, donde tú y yo nos reflejamos. Amén. Así que, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, somos prontos para escuchar,
olvidadizos. Nos vale. Hay personas que así andan con los galleros todo despeinado así. Eso, hermanos, no está bien. Son personas descuidadas, ¿me entienden? Descuidadas. Entonces, Santiago nos dice: mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Entre más obres, entre más acciones tengas, vas a ser más libre. ¿Sí? Entre más obres, entre más practiques, entre más acciones, porque la fe es acción. Entre más acciones, la fe va a responder en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es acción. Amén. Entonces vas a ser más libres. Hermano, pero el Señor ya me hizo libre. ¿Qué guardas en tu corazón entonces? ¿Rencor? ¿Odio? ¿Venganza? ¿Chisme? ¿Qué más? ¿Cómo recibes la palabra? ¿Está siendo sembrada la palabra de la verdad? Amén. ¿Cómo la estamos recibiendo? ¿Estamos siendo practicantes de ella? ¿Estás honrando a tus padres? ¿Estás diciendo falso testimonio? ¿Estás codiciando? ¿Estás adulterando? ¿Estás tomando el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿Qué es tomar el nombre del Señor tu Dios en vano? Hermanos, eso es que te dices una cosa y luego haces otra. Dices ser esto, soy un hijo de Dios, pero afuera eres todo lo contrario. ¿Qué estás haciendo? Estás tomando el nombre del Señor en vano. Pero dice: porque Dios no tomará por inocente a que tome su nombre en vano. Mejor es que no lo hubieras conocido. Amén. Ojo, hermano, entonces, entre más obres, entre más actúes, entre más acción tengas, vas a ser más libre. Entre más practiques, vas a tener más libertad. Pero entre menos y menos practicas, hermano, vas a ser más esclavo de tus pasiones. Si tú no practicas nada, eres un esclavo de tus pasiones. ¿Sí? Y la envidia, la codicia, eso es pasión. El enojo, la ira, va envuelto ahí en la pasión del ser humano. Eso es lo que provoca guerra, pleitos. Es lo que dice Santiago 4. ¿Dónde provienen las guerras? ¿De dónde? Entre nosotros, ¿de dónde? Santiago 4 lo dice. Amén. ¿Sí estamos ahí? En el verso 1 está diciendo todo, no de nuestras pasiones. Cuando no practicamos nada respecto de la palabra de Dios, hermano, la persona es esclava de su pasión. Esclava de sus pasiones, hermanos. Jesús habló acerca de esto. Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Vamos para allá, hermanos. Lucas 6. Lucas 6, verso 46 al 49. Los dos cimientos. Y le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué dice? Ahí. Todo aquel que viene a mí oye mis palabras, las hace, con mi tarea, es semejante. Fíjense nada más. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor compara acerca de esto, la importancia de escuchar y hacer. Por eso dice al principio, en el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo que yo digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si no eres obediente, si no accionas, si no haces lo que te indico. Por eso pone el ejemplo de los dos cimientos. El que fundamentó su casa sobre la roca, y cuando vinieron las
Pero que solamente el que escuchó y no hizo, ese fue grande la ruina de su casa. Y está hablando de su vida espiritual. Amén. Por eso, hermanos, hay las comparaciones. Por eso es recibir la palabra y plantarla, sembrarla con humildad, para que haya un buen cimiento y haga buenos frutos. Y lo principal para que el fruto es salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, tenemos que practicar. Si no lo haces, eres esclavo de tus pasiones entonces. Juan 8:32, ¿qué dice? Juan 8:32 nos habla acerca de una libertad. Cuando tú y yo, hermanos, conocemos, escuchamos, conocemos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad viene cuando tú y yo practicamos. No nada más te quedes en escuchar, no va a haber libertad. Pero si tú y yo escuchamos y practicamos, hacemos, estamos siendo obedientes al Señor, pero también estamos siendo libres de nuestras pasiones. A mí me ha ayudado mucho, hermano. Yo antes me enojaba mucho. Y ya tiene ratito, hermanos, que tranquilízate. ¿Por qué? Porque ya tengo cuidado de la palabra. La palabra me va cuidando. Me guía, me cuida, hermanos. Amén. Así que, por eso Santiago está poniendo el ejemplo. ¿Qué tienes que hacer? Corrige inmediatamente. Lo que estás viendo desde cuando saliste, te olvidaste, pero ahora, de cuando saliste de tu casa, al peinarte y al salir te olvidaste y te ves en un espejo y no está bien tu peinado, tu semblante, corrige entonces inmediatamente. Para eso es el espejo. Corrige inmediatamente si te interesa. Si no, pues te vale, ¿verdad? Por eso Santiago pone, este es el espejo. El espejo es la corrección. Amén. Va a corregirte. La palabra nos va a corregir como espejo. Y cuando tú y yo leemos los mandamientos, hermanos, entonces hay algo muy importante ahí. Si leemos los mandamientos, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Tengo que hacerlo. No nada más te quedes en leerlo, los mandamientos y ya, sí. ¿Qué dice el Señor? Si me llamas Señor, haz lo que yo te digo que hagas. Y si tú lo haces, vas a ser libre cuando conozcas la verdad. La verdad te va a ser libre. Te va a ser libre de tus pasiones. Entonces quiere decir que si no practicamos, no somos libres. Y estoy libre, yo soy libre. Nada más de labios. Y dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero como lo cantamos, ¿verdad? Y a veces ni sabemos lo que cantamos, pero ahí estamos. ¿Sí? Hermanos, ¿qué vamos a hacer a leer los mandamientos? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Qué te está diciendo los mandamientos? ¿Qué te dice? ¿Me pueden decir uno de los mandamientos ahí en Éxodo 20? No matarás. Y tú lo estás viendo, lo estás leyendo. Te está diciendo algo. No mates, no matarás. El Señor dice, mas yo os digo. Oíste lo que fue dicho, ¿verdad? En la antigüedad, mas yo os digo, ¿verdad? Que el que le diga fato, necio a su hermano, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Si lo haces enojar, adrede, ¿qué estás haciendo? Lo estás matando. Si estás odiando, ¿qué estás haciendo? Eres un asesino. Hasta en eso. Ay, caray. Necesitamos matar a fuerzas. Dice una parte de la escritura, el que odia a su hermano, el que no recuerdo muy bien. En primera de Juan habla acerca de eso.
aborrece a su hermano, me parece. Sí. Sí. Es un homicida. Es un homicida. ¿Y un homicida qué es? Un asesino, hermanos. Amén. Por eso el amor debe de ir sobre todo, hermanos. El amor. Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Amén. ¿Qué podemos decir otros de los mandamientos? Alguien dígame, a ver, por ahí. No robarás. No robarás. Algo pequeño es robar. No robes. ¿Sí? No cometas adulterio. Mas yo digo, dice el Señor, el que mira codiciando, ¿verdad? A la mujer, ya adulteraste en tu corazón. ¿Sí? Si a hombre, a mujer, ya adulteraste en tu corazón. Aunque no fue físico, ya lo hiciste sacar. ¿A dónde nos va a llevar eso? Si no reaccionamos rápido. ¿A dónde nos va a llevar eso cuando el espejo nos está diciendo, oh, corrige eso, corrígelo? ¿Qué tenemos que hacer? Mañana, Señor. Luego, pasado mañana. Luego. ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente? ¿A dónde nos va a llevar? Al confesar, a la reconciliación, al perdón. Amén. Hay una solución para esto, claro que sí. Cristo es nuestro abogado cuando confesamos tus pecados, pero el espejo siempre nos va a corregir. Cuando miramos atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, las que nos va a traer la libertad. Amén. Se va a soltar, hermanos, romper las cadenas en ese momento. Amén. Así que cuando lees, honra a tu padre y a tu madre, o no robes, o no mientas. ¿Cuántos mentimos aquí? Una mentirita piadosa. Pues es mentira. Entonces, si mientes, papá Dios no es tu papá. ¿Quién es tu papá entonces? Estamos aquí, hermanos. No mientas, no codicies nada de lo que tiene tu vecino. Cuando lees eso, hermano, ¿qué dices? Cuando lees eso, ¿qué dices? Ay, Señor, auxilio, auxilio, ayúdame, estoy mal, corrígeme. Dame sabiduría, Señor, corrígeme. ¿Sí? Pues Él te está corrigiendo a través de la palabra, porque ella es el espejo, porque estás mirando atentamente, porque estás recibiendo la palabra sembrada con humildad. La palabra de verdad que se va a sembrar en tu corazón, la estás recibiendo con humildad. Y si la recibes con humildad, estás dispuesto a ser corregido por la perfecta ley, la de la libertad. Inmediatamente en esa humildad te va a llevar a un perdón, a un confesamiento. Amén. Porque hay humildad. Si no hay humildad, la persona le va a valer, mañana, pasado, digamos que no pasa nada. ¿Sí? Eso es una persona que escucha pero no hace. ¿Por qué dice Señor, Señor, si no hace lo que dice? Que dices el hermano dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado sus ojos. Ajá. Hay otra parte de la escritura que habla acerca de eso. Sí. Pero eso es importante, hermanos. Si dice aquí, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Otra parte dice es homicida. ¿Sí? Y un homicida no tiene parte permanente en el reino de los cielos. Amén. ¿Qué estamos haciendo como iglesia entonces, hermanos? ¿Qué dices cuando lees los mandamientos, cuando lees las escrituras? ¿Sí? La palabra todo el tiempo te está mostrando lo que no tienes. ¿Qué no tienes?
La palabra todo el tiempo nos está mostrando lo que no tenemos. ¿Sí? Si no hay humildad, nada va a pasar. Ella nos muestra que necesitamos mansedumbre, humildad para recibirla. El orgulloso Dios lo ve de lejos. El humilde los recibe, lo ve de cerca. Amén. Amén. Si lo ves, hermano, si ves la falta, si ves lo defectuoso, si ves que anda gente despeinado, si ves lo que no estás haciendo, ¿qué tienes que hacer? Hablando en la Escritura. ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente hazlo. No lo dejes para mañana. Hazlo. Inmediatamente. Para eso es. Corrígelo rápido. Vámonos, córrele a pedir perdón. Perdóname, Señor. Pero ahora voy a practicarlo. Amén. Así que, hermanos, si no lo haces en el momento, ya se te olvidó. Si no lo haces en el momento, se te va a olvidar y se te va a hacer fácil luego. ¿Sí? Pero si vienes a la palabra para verte por cuanto es un espejo, inmediatamente haz los cambios que te está mostrando que debes hacer. Haz los cambios. ¿Sí? Inmediatamente, si te interesa. Si lo recibiste con humildad, inmediatamente haz los cambios que el espejo de la palabra de Dios te está mostrando. No lo dejes para mañana porque se te va a olvidar. Amén. Santiago nos dice, mira atentamente, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser dichoso en lo que haces? ¿Quieres ser dichoso? Entonces practica. Entonces vivamos. El Señor hacía y enseñaba. ¿Qué hacía el Señor? Practicaba y enseñaba. Hechos 1 habla al respecto de eso. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. Hacer y enseñar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, ¿a dónde te va a llevar? A hacer inmediatamente. Así que si tú quieres honrar a papá y mamá, hazlo inmediatamente. Hónralos monetariamente, en el cuidado, en la atención. Llévales una despensa, algo. Hónralos. No les critiques, hónralos. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien, hermanos, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Qué importante es esto, hermanos. O sea, somos 10 mandamientos que recibió el pueblo de Israel, pero eso es para ti y para mí también. Santiago era un hombre que practicaba la ley de Dios. Por eso que él está diciendo, esta es la perfecta ley. Si tú la miras atentamente, esta, la ley de la libertad, la perfecta, esta. ¿Sí? Él era un hombre, hermano, que practicaba la palabra, que obedecía la palabra. ¿Por qué creen que lo tenemos aquí? ¿Por qué creen que tenemos esta enseñanza aquí? Era un hombre que se basaba en los mandamientos, era un hombre que abrazaba la ley de Dios. Y nos dice, ese es el espejo, la perfecta ley, ese es el espejo. Mírala atentamente para que tú corrijas la deficiencia inmediatamente. Corre a corregirla. Amén. Entonces, vamos a hacer inmediatamente los cambios que la palabra nos está mostrando. Si no te sabe, apréndetelos. Y después que te lo aprendas, memorízalo. O más bien, una vez que lo guardes, memorízalo. Repítelos. Pero también llévalo a la práctica. Amén. Hay que llevarlo a la práctica. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, esto es mirar atentamente a la perfecta ley.
¿Sí? Así que lo que tú y yo tenemos que hacer solamente es que practicar. Si practicas, eres humilde. Si no lo practicas, hay orgullo entonces. Y aquí donde se tumban, los toman sus manos. Aquí nada te va a servir el instituto. Aquí nada te va a servir el seminario. De nada te va a servir lo que tú conoces o sabes. Si no practicas, de nada te va a servir. Aunque digas Señor, 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 si no haces lo que te dice, de nada nos va a servir. De nada. Amén. Sí, ya se está descargando. Ya para. Gloria a Dios. De nada va a servir, hermanos. Así que vamos a corregir lo deficiente. Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde nos va a corregir? Pongamos atención a la Escritura entonces. Pongamos atención a la perfecta ley. Amén. Así que, ponte de pie, vamos a leer.